aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. La lectura de la profecía de Zacarías hoy, queridos hermanos, continúa haciéndonos el énfasis del día de ayer, y es las maravillas que el Señor todos los días hace nuevas. Hoy muestra cómo serán muchos los pueblos que están en el entorno que vendrán como a apropiarse, como a contagiarse más bien de la gracia, del amor de Dios derramado sobre el pueblo. Y les hace un énfasis de que serán muchas estas personas que lleguen, pero más la misericordia y el amor que se debe tener para con ellos, los que son extranjeros. Misericordia que no tuvieron con el Señor Jesús. En el Evangelio vemos que el Señor Jesús emprende el caminar hacia Jerusalén. Él está en Galilea y emprende su caminar hacia Jerusalén, pero pasando de camino por Samaria, quiere quedarse allí y no lo reciben. Tienen que continuar. Y ahí es donde se presenta esta situación tan particular, donde los apóstoles, Santiago y Juan, de los más cercanos, los que lo vieron transfigurarse en el monte Tabor, como ya se sienten como alticos del piso, como ya va a instaurar su reino y nosotros dos vamos a ser los ministros de defensa y ministro del interior, entonces ¿qué? Mandamos fuego para que acabe con ellos. Coge el Señor jalón de orejas, porque no han entendido cuál es la filosofía del Señor Jesús. ¿Cómo es que el Señor Jesús va a instaurar el reino del Padre? Su reino en medio de nosotros. Pero quiero hacer un pequeño énfasis, queridos hermanos, para que entendamos este caminar que inicia el Señor Jesús hoy, el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio es el capítulo 9, versículo 51. Y hasta este momento, Lucas se había gastado 9 capítulos explicando la vida, los 33 años del Señor Jesús. Y de aquí en adelante se va a gastar más de 10 capítulos explicando el último mes de la vida del Señor Jesús. ¿Por qué para Lucas es tan importante estos últimos 10 capítulos del último mes de la vida del Señor Jesús? Porque aquí es donde el Señor Jesús hoy comienza a caminar hacia Jerusalén, de Galilea
comienza a dirigirse a Jerusalén y comienza a instruir, la última, digámoslo así, como que comienza a recoger las conclusiones, la instrucción que ha llevado a cabo con los apóstoles durante 2 años y 11 meses. ¿Cuál es esa instrucción? El Señor comienza a caminar con ellos y comienza a darles los últimos consejos. Ya en otra ocasión veíamos cómo al finalizar el libro de los profetas, al finalizar cada uno de estos libros maravillosos, ellos siempre dejan su testamento. San Lucas dedica mucha importancia a este último mes del Señor Jesús porque es donde Él va a decirles y a revelar todos los más grandes y especiales, entre comillas, secretos, porque nunca los tuvo, pero para los apóstoles sí lo son, para que en adelante ellos comiencen a construir lo que hoy es nuestra iglesia. Queridos hermanos, solamente cuando se camina con el Señor Jesús, Él va hacia Jerusalén, va hacia la cruz. Cuando caminamos con el Señor Jesús hacia la cruz, encontraremos la verdad y el sentido del caminar en la vida, no de otra forma. Solamente caminando con el Señor Jesús hacia la cruz vamos a encontrar el sentido de la vida. Hijos, y es algo que a la sociedad no le gusta, que uno hable de la cruz en la sociedad. Vea, ya, deje la cosa así, piérdase de aquí y no más. Por eso, bueno, además porque se habían separado en la fe, Samaria no recibe al Señor porque los va a invitar y les va a hacer una exhortación fuerte y les va a pedir el cambio de vida, como siempre nos pide el Señor Jesús. Hijos, por favor, al Señor Jesús no le importa tu maldito pecado y el mío. No le importa. A Él lo que le importa es que tú desees comenzar ya, hoy, a caminar con el Señor Jesús, mirando la cruz, para que allá te crucifiques al lado de Él y ahí muera el pecado. Porque ahí muere la maldad de Satanás, que siempre nos quiere acechar. Pero esto no se puede hablar en la sociedad, porque quien hable de la muerte, de la cruz, del pecado, está mandado a recoger. Hijos, pues no será así en nosotros, porque el Señor Jesús nos manda a ser radicales en su fe y en sus preceptos y en sus mandamientos. Y esto es lo que el Señor nos dice. Yo no tengo más de otra que decirles esto. Pero es que la cruz no es entendida en medio de nosotros, que vamos caminando con el Señor Jesús, como la entiende la sociedad. La sociedad, ¿cómo la entiende? De maldición, como se creía antes, como se sabía antes, que era maldito el que moría en una cruz. Eso lo ve la sociedad, pero la sociedad no ve que la cruz te libera, la cruz te forma, el camino hacia la cruz te cuenta todos los secretos para uno amar fervorosamente y decididamente al Señor Jesús. Eso no te lo dice la sociedad, porque la sociedad necesita que haya un sincretismo,
que haya una confusión en fe, en esperanza, en amor, no, nada, que todo eso se confunda, porque no quiere que haya un Dios que rija y que le exija a la sociedad y a los líderes políticos, sociales y religiosos la recta intención de corazón para seguir al Señor. Eso no le interesa a la sociedad porque va a acabar con el negocio y el negocio produce dinero y el dinero es el que lleva al ser humano a inclinarse al pecado, al mal, a separarse del Señor. El Evangelio nos dice que el Señor reprende a Santiago y a Juan. Claro, yo leí el texto bíblico y yo decía, estos sí son muchos carajitos, bendito sea mi Dios, caminando con el Señor, viendo que el Señor por todas partes ha practicado el amor, que ha insistido en el amor, que no ha condenado a nadie, que no ha recriminado a nadie, que antes le presentan los endemoniados, los enfermos, y a todos primero les perdona las faltas, y como consecuencia del perdón de las faltas, ellos se liberan, ellos se sanan. Los apóstoles todavía no lo entienden, hijos. Y por eso, como no reciben al Señor, y como ellos están convencidos de que es el Rey, y que ahora sí va a instituir una política firme de exterminio para el que no crea, entonces se acercan y dicen, entonces, ¿qué, Señor? Fuego del reino de los cielos para que acabe con todos estos. No, señores, no me han entendido. Y les mete el regaño. Vámonos de aquí. Sale el Señor. Hijos, se sigue imponiendo por parte del Señor Jesús el amor y la misericordia. Amor y misericordia. Y son muchas las veces en la que yo les he insistido, queridos hermanos, no juzguemos, dejemos que juzgue el Señor desde el amor. Y si un día vamos a juzgar, que sea con el amor del Señor que me ha ido enseñando en su compañía, caminando hacia la cruz, no más. Hijos, ¿quiénes son Santiago y Juan para querer ajusticiar un pueblo porque no recibe al Señor? ¿Quiénes somos nosotros, hijos, para enjuiciar unos hermanos que no quieren al Señor? Nada, que sea el Señor quien los juzgue. Obviamente, nosotros no podemos dejar de desconocer quienes no lo quieren. Pero no nos tenemos ni que enfrentar, ni que pedir la muerte para ellos. Eso era lo que quería Santiago y Juan, que caiga fuego y acabe con ellos y arrase con ellos. Pues no es así la filosofía del Señor. La filosofía del Señor es el amor. Él ya lo había dicho. El Señor Jesús lo que dijo, lo hizo. Si van a algún pueblo y no lo reciben allí, salgan. Y al salir de aquel pueblo, sacúdanse las chanclas y sigan caminando. Es lo mismo que hoy hace con Santiago y Juan. Fuera de eso, a él no le interesa que no lo reciban. A él le interesa caminar con sus discípulos hacia la cruz, hacia Jerusalén y poderlos ir instruyendo. Porque todavía a un mes de la partida del Señor Jesús no lo han entendido. Preguntas para movernos la vida y para que durante este día nosotros reflexionemos y meditemos en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo crees que falta para llegar a la cruz? ¿Ya has entendido cuál es el significado del caminar con el Señor Jesús hacia tu cruz? ¿Te has sentido en algún momento
regañado o regañada por el Señor Jesús ante tu deseo de justicia contra el hermano o contra la hermana, contra los parientes, los familiares, el esposo, la esposa, los hijos, el papá, cuando de pronto comúnmente que se lo trague la tierra? No es por ahí. ¿Has entendido que la expresión y el comportamiento del Señor Jesús al decirles vámonos de aquí es un gesto también de amor y de no pelear con nadie? Que durante este día, queridos hermanos, vamos rumiando, meditando, dándole vueltas a este mensaje que hoy la palabra de Dios nos quiere entregar. Aprende a caminar con el Señor Jesús, camino a la cruz, que es donde más te va a enseñar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.